Pues bien, vamos a continuar con nuestro análisis y diseño. Vamos a hacer 3 circuitos a los cuales los vamos a analizar y les voy a explicar cómo es que podemos diseñar un circuito y hacer que el transistor se sature o entre en corte de manera tal de que hagamos la función de interruptor digital como tal. Para ello, nuestro primer circuito, vamos a poner circuito número 1, nuestro primer circuito hace uso de lo siguiente. Tenemos una fuente de voltaje, en este caso VCC, tenemos una pequeña bombilla de 12 voltios. Esta pequeña bombilla la vamos a lanzar a un transistor NPN, el transistor cuyo emisor va a ir a tierra en configuración emisor común, como lo hemos explicado en un momento, y lo que queremos es hacer de que el transistor sea limitado a su base con una resistencia de base y luego vaya con un interruptor hacia la fuente. Vamos a ponerle el interruptor switch 1. Tenemos la lámpara L1, tenemos el transistor que tiene una base, un colector y un emisor en configuración emisor común. Tenemos una resistencia de base a la cual no conocemos su valor, y lo que vamos a hacer en estos casos es tener primero los valores. Vamos a calcular la resistencia de base, vamos a calcular la corriente de colector y vamos a calcular la corriente de base en función a ciertos valores. ¿Qué es lo que tenemos básicamente, ¿no? Tenemos que VCC, en este caso es 12 voltios, tenemos que la lámpara L1 es de 12 voltios, 1.2 watts, una potencia de 1.2 watts, ojo. El beta del transistor, en este caso, vamos a asumir que es 200. Como les hemos dicho, lo ideal es tomar del punto medio o el valor mínimo, entre el valor mínimo y el punto medio del beta. En este caso estamos tomando un valor X de 200. No estamos asumiendo un transistor específicamente, ojo, simplemente un beta de 200. Tenemos estos valores. Lo que queremos hacer es que cuando yo cierro el switch, alimento con 12 voltios a la resistencia de base, polarizo un voltaje base emisor y hago que circule una corriente de colector y que me encienda la lámpara, de manera tal de que yo esté entrando en saturación cuando hago esto, y cuando libero el interruptor, dejo de circular corriente por la base, el voltaje colector emisor es muy elevado, que tiende a ser igual a la fuente de alimentación, y obviamente no existe una corriente de colector que me ilumine la lámpara. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Calcular. Como les dije al inicio, necesitamos calcular la corriente de colector, necesitamos calcular la corriente de base y también necesitamos calcular el valor de RB, ¿no? Tenemos 3 valores que tenemos que calcular. Aquí entra un poco el análisis y el diseño. Para analizar un circuito de estas condiciones, que es un circuito bastante sencillo, lo que vamos a hacer es partirlo en dos, ¿no? En 2 mallas. La malla de la derecha y del centro del transistor la malla de la izquierda. ¿Ok? Si nos vamos hacia de la malla de la derecha, del transistor hacia la derecha, tenemos que existen algunos voltajes que nos pueden servir, ¿no? Tenemos VCC, voltaje en la lámpara, y el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor. Ese es un valor. Si nos vamos hacia la izquierda, tenemos VCC, tenemos el voltaje en la resistencia de base y tenemos luego el voltaje entre base y emisor. Pero ¿cómo es que calculamos la corriente de colector? Vayamos acá, 1.1. Cálculo de IC.
¿Cómo calculo la corriente de colector? Si yo ya tengo el voltaje que va a caer sobre la lámpara y tengo el bateaje de la lámpara, en este caso una lámpara de 1.2 watts, puedo yo calcular la corriente que va a circular por la lámpara. Y esa corriente que va a circular por la lámpara obviamente va a ser la corriente de colector. Por lo tanto, podemos hacer uso de la fórmula de la potencia. Potencia en la lámpara es igual al voltaje en la lámpara por la corriente del colector, o la corriente que circula por la lámpara. Recuerden, potencia es igual a V por I. Entonces, potencia en la lámpara vendría a ser igual al voltaje que cae sobre la lámpara, V sobre L1, por la intensidad de la corriente. Si yo saturo el transistor va sobre el colector emisor, van a haber 0.2 voltios. Por lo tanto, la corriente va a ser máxima y es justamente la corriente del colector la que va a circular por la lámpara. Por lo tanto, en función de esta fórmula yo puedo calcular la corriente de colector. Tengo la potencia de la lámpara que es 1.2 voltios, 1.2 watts, perdón, y tengo el voltaje en la lámpara que es, en este caso, 12 voltios, que es VCC. Porque yo al saturar el transistor, lo que voy a hacer es 0.2 voltios. Estos 0.2 voltios que caen entre colector y emisor, básicamente es un voltaje despreciable, es decir, nosotros no lo vamos a tener en cuenta en el análisis y en el diseño. Por lo tanto, todo el voltaje VCC va a caer sobre la lámpara. Entonces, corriente en el colector es igual a potencia en la lámpara sobre voltaje en la lámpara. Potencia en la lámpara es 1.2 watts sobre el voltaje es 12 voltios, 0.1 amperio. ¿Y qué es 0.1 amperio? Esto vendría a ser algo parecido a esto, ¿no? A 100, esto sería 1, 2, 3, 100 miliamperios. Tenemos nuestro primer valor, es decir, la corriente en el colector es 0.1 amperios o 100 miliamperios para el cálculo de la corriente colector. Hasta ahí ya hemos calculado la corriente colector. Ahora, nuestro siguiente valor o nuestro siguiente objetivo es calcular la corriente de base. Y en función a la corriente de base, por la ley de Ohm, ya podemos calcular la resistencia de base. Entonces, 1.1 cálculo de IC, 1.2, vamos a hacerlo por acá. Cálculo de IB, es decir, la corriente de base. ¿Cómo es que calculo yo la corriente de base? Para ello, existe una fórmula que no le había dicho al inicio, que es la siguiente. La corriente de colector es igual a beta veces IB. Esa es una fórmula importante que hay que tener en cuenta. La corriente de colector es beta veces IB. Al tener beta, que es 200, y tener IC, podemos calcular IB, ¿no es cierto? Entonces, IB vendría a ser, o sea, la corriente de base, que es lo que necesitamos, vendría a ser IC sobre beta, ¿no? IC sobre beta. Y por lo tanto, IB vendría a ser la corriente de colector, que en este caso es 0.1 amperios. Ojo, no nos confundamos en poner 100 miliamperios acá y dividirlo sobre el beta. No, los valores en unidades y en unidades, para no confundirnos. En este caso la corriente de colector vendría a ser 0.1 amperio sobre el beta, que en este caso el beta lo tenemos que es 200. Por lo tanto, IB es igual a ¿cuánto? Vayamos a nuestra pequeña calculadora para calcular rápidamente ese valor. En este caso sería 0.1 entre 200. Vendría a ser 0.005. 0.0005 amperios. IB vendría a ser igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, 0.5 miliamperios. Este es nuestro segundo valor. Nuestro segundo valor vendría a ser eso, 0.5 miliamperios. Y si lo queremos pasar a microamperios, ¿cómo sería? ¿Recuerdan?
sería 1, 2, 3, 500 microamperios. ¿Recuerdan o no? Las conversiones que hemos hablado en videos anteriores. Es 1, 2, 3, 500 microamperios. Pero el valor que nos interesa es este. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la corriente de colector, tenemos la corriente de base y podemos descartar obviamente la resistencia de base. Entonces, vamos 1.3. Cálculo la resistencia de base. Ojo con este detalle, cálculo la resistencia de base. Si yo ya tengo una corriente de base, conozco el voltaje base emisor que es 0.7 voltios en esta malla, yo podría más o menos saber cuál es el voltaje sobre la resistencia de base, es decir, sobre esta resistencia, vamos a hacerlo así, sobre esta resistencia, existe un voltaje de la resistencia de base, ¿no es cierto? Sobre este valor, sobre esta resistencia. Entonces, yo podría calcular cuál es el voltaje que existe sobre esta resistencia de base. Para ello, voy a tomar, obviamente cerrando el circuito acá, voy a tomar el voltaje de la fuente y analizar en esta malla. Entonces, para calcular, vamos a hacer lo siguiente. BCC, ojo con el detalle, es igual a la sumatoria del voltaje en la resistencia de base, acá, más el voltaje base emisor. ¿No es cierto? Sabemos que el voltaje base emisor, acá, voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios en todos los transistores de silicio, 0.7 voltios. Este voltaje que existe acá entre base emisor cuando el transistor se satura es siempre 0.7 voltios. Por lo tanto, yo puedo calcular el valor que existe del voltaje que existe sobre la resistencia de base. Entonces puedo hacer lo siguiente: voltaje en la resistencia de base es igual a BCC menos voltaje base emisor. ¿No es cierto? Voltaje en la resistencia de base es igual, en este caso, BCC es 12 voltios menos base emisor 0.7 voltios. Voltaje en la resistencia de base es igual a 11.3 voltios. 11.3 voltios. 12 menos 0.7, 11.3 voltios van a caer sobre la resistencia de base. ¿Ok? Conociendo el valor de la resistencia de base, yo ya tengo el valor de la resistencia de base, tengo el valor de la corriente de base, y por la ley de Ohm yo puedo asumir obviamente y calcular la resistencia de base. Punto a nuestro favor. Por lo tanto, ley de Ohm, voltaje en la resistencia de base es igual a la corriente de base, ¿no? A la corriente de base por la resistencia de base, que es lo que queremos. Entonces, resistencia de base es igual voltaje en la resistencia de base sobre la corriente de base. Voltaje en la resistencia de base es 11.3. La corriente de base es esta de acá, 0.0005 amperios, o que es lo mismo decir 0.5 mil amperios, pero no me voy a complicar, lo dejo siempre en unidades, voltios y amperios. Si yo lo pongo como 0.5 mil amperios, voy a dañar la fórmula. Por lo tanto, resistencia de base es igual a 11.3 sobre 0.05, ¿no? Así es, 11.303, 11.3 entre 0.0005 igual 22.600 ohmios. Y esto vendría a ser igual a algo así como que a 22K. La resistencia de base vendría a ser algo así como 22K. De esta manera es como analizamos y llegamos a una buena conclusión. Es decir,
para que el transistor se pueda saturar y entre en corte y en saturación, es decir, cuando entra en saturación el transistor se cierra, por lo tanto existe una corriente de base, existe una corriente de colector y la lámpara se enciende. Cuando yo cierro el interruptor, existe una corriente de base, como les decía, el voltaje de colector emisor es 0.2 voltios y todo va a existir una corriente de colector desde VCC hacia abajo y la lámpara se va a encender porque todo el voltaje de VCC va a caer acá. Este voltaje de colector emisor de 0.2 voltios es despreciable, es decir, no lo vamos a considerar en el análisis. Si quieren ustedes lo pueden hacer, pero a decir verdad, cuando diseñamos y analizamos no es necesario. ¿Qué sucede si yo dejo de enviar una corriente de base? Abro el interruptor. No existe corriente de base. Al no existir corriente de base, según la fórmula, la corriente de colector, si la corriente de base es 0, por el beta, va a ser la corriente de colector 0. Por lo tanto, no existe una corriente de colector. Todo el voltaje interno sobre el transistor va a caer entre el colector y emisor, es decir, estos VCC va a ser igual al voltaje colector emisor y por lo tanto la lámpara se va a apagar. Es decir, estamos conmutando el transistor entre corte y saturación. Si yo cierro el interruptor, el transistor se satura y la lámpara me enciende. Si yo abro el interruptor, dejo circular corriente por la base, no existe corriente colector, obviamente la lámpara no enciende y el transistor se abre, es decir, entra en modo de corte, es decir, corte y saturación, corte y saturación. Para ello, la resistencia de base es 22K aproximadamente, el valor más próximo 22.600 es 22K. La corriente de colector, según el cálculo, por la potencia, la ley de la potencia, es 100 miliamperios. La corriente de base es 0.5 miliamperios o 500 microamperios. Y el cálculo de resistencia de base al final lo hemos hecho analizando la malla de la izquierda, ¿no? VCC, voltaje de resistencia de base, voltaje de base emisor, el voltaje en la resistencia de base es 11.3 y finalmente podemos calcular la resistencia de base con la ley de Ohm. Este es el primer circuito que les quería mostrar, es un análisis bien sencillo, bien práctico, fácil de entender y estamos haciendo uso de las leyes, justamente la ley de Ohm sobre todo, y el análisis del circuito de mallas. En el siguiente circuito que les voy a explicar en estos momentos, voy a borrar la pizarra y les voy a explicar en el siguiente circuito, vamos a ver otro análisis más real que lo hemos usado incluso en uno de mis videos y que se lo voy a refrescar. Continuamos entonces. Pues bien, ahora vamos a analizar el segundo circuito propuesto. Circuito 2. Este circuito, digamos que es más real, que lo hemos usado incluso en la práctica cuando analizamos y diseñamos el letrero luminoso Feliz Año, o perdón, Feliz Navidad que hice el año pasado, perdón. Les expliqué cómo usé transistores con un PIC, ¿no? Ahora vamos a hacer algo parecido. Para ello, supongamos que tengamos un PIC o Arduino. Que trabaja con 5 voltios. Trabaja con 5 voltios. Este PIC o Arduino va a entregar una señal, una salida, ¿no? Una señal digital para encender un juego de LEDs. Pero nosotros necesitamos prender no 3 LEDs ni 4, necesitamos prender unos 10 LEDs o unos 9 LEDs, por ejemplo, ¿no? Para encender una letra o qué sé yo, ¿no? Arduino como tal soporta como máximo 40 mA por puerto de salida. Un PIC es parecido. Con 40 mA solamente puedo yo manejar un ramal o 2 ramales de diodos LEDs. Obviamente, si yo quiero manejar más cantidad de LED, 20 LEDs, 30 LEDs, yo no voy a poder hacerlo con una salida
directamente de Arduino. ¿Por qué? Porque Arduino máximo es 40 miliamperios. Cada diodo LED consume un promedio máximo de 20 miliamperios. Obviamente no podemos trabajarlo con los 20, podemos trabajar 15 o 10 miliamperios, pero 20 miliamperios es lo máximo que un diodo LED puede soportar. Podemos poner varios LEDs en serie, de manera tal de que podemos formar un ramal, como lo hice en uno de mis videos. Eso se lo voy a explicar en estos momentos. ¿Y qué sucede si en vez de utilizar la salida del PIC, podemos usar la salida del PIC para que controle un transistor y ese transistor controle una serie de LEDs? Para ello, vamos a usar otra alimentación. Vamos a hacerlo por acá. VCC igual 12 voltios. Vamos a usar 3 diodos LEDs. Vamos a hacerlo así. Diodo 2 y diodo 3. Diodo LED ultra de alto brillo. Diodo LED que se enciende, la su flechita. Obviamente ahí todavía estamos haciendo el circuito. Vamos a ponerle una resistencia de colector y luego el transistor. Tierra, emisor común, ¿no? Como en los otros videos. Emisor común. Resistencia de base al pico. Esta señal es la que ingresa acá. Tenemos una resistencia de base, tenemos una resistencia de colector, un transistor NPN, cada diodo LED es un diodo LED ultra que soporta entre 2.5 a 3.3 voltios. Vamos a hacer nuestras consideraciones. Voltaje VCC es igual a 12 voltios. VCC 12 voltios. Este voltaje, esta señal vendría a ser, ojo, no 12 voltios, sino el Arduino trabaja con umbrales de 0 y 1 a un máximo de 5 voltios. Por lo tanto, acá a la entrada no van a haber 12 voltios, sino 5 voltios. Este pico del tren de pulsos que va a ingresar para controlar el transistor van a ser con 5 voltios, ¿no? Entonces, VCC 12 voltios. Voltaje en el diodo 3 voltios. Corriente de colector vamos a diseñarlo que sea con 20 miliamperios. Corriente de colector 20 miliamperios. 20 miliamperios. Lo que vamos a hacer es calcular la resistencia de colector, calcular la corriente de base y obviamente calcular el valor de la resistencia de base. ¿Para qué? Para saturar el transistor de manera tal que cuando yo entregue desde Arduino 5 voltios, los 5 voltios ingresen por acá, existe una corriente de base, exista un voltaje base emisor de 0.7 voltios, el transistor se cierre. ¿Por qué? Porque entra en saturación y el voltaje 0.2 voltios va a caer acá y toda la alimentación va a bajar. Este voltaje colector emisor es, como ya lo he explicado, 0.2 voltios y que tiende a ser 0 voltios para el análisis. O sea, no lo consideramos cuando se satura, pero sí lo consideramos cuando entra en corte, ¿no? Porque ya no es 0.2 voltios, sino el voltaje de VCC. Cuando hay un 1 lógico, cuando el Arduino envía el 1 lógico, los 5 voltios, circula la corriente de base, circula la corriente de colector y los diodos LED se encienden. Los 3 diodos LED se encienden. Cuando el tren de pulsos o el pulso esté en 5 voltios y cae, acá, cae a 0 voltios,
deja de existir un voltaje base acá a la entrada, sobre la resistencia de base y tierra, por lo tanto, no existe corriente de base, el transistor entra en corte. ¿Por qué? Porque la corriente de colector no existe y obviamente todo el voltaje de VCC de los 12 voltios, no, ojo, no los 5 voltios, sino los 12 voltios, van a caer entre el colector y emisor. Por lo tanto, los diodos se apagan. Es decir, el transistor está entrando en saturación, en on o en corte off. On, off, on, off. Saturación, corte, saturación, corte. Hagamos el análisis. ¿Cuáles son nuestras variables? VCC 12 voltios, voltaje en el diodo 3 voltios, corriente de colector 20 miliamperios. ¿Por qué la corriente de colector es 20 miliamperios? ¿Por qué? Porque los diodos están en serie, no están en paralelo. Si yo quiero manejar más de 3 voltios, tendría que poner otra resistencia acá, como lo vamos a ver al final, y manejar varios ramales. Vamos a ver luego. Primero vamos a hacer el análisis de acá, cómo calcular estos valores, con las fórmulas que ya las tenemos. Entonces, la corriente de colector ya la tengo, y necesito saber la resistencia de colector. Por lo tanto, si acá hay 12 voltios en esta malla, 12 voltios, por lo tanto acá hay 3, 6, porque sobre cada diodo hay 3 voltios, 3, 6, 9, 12 menos 9, 3 voltios. Entonces, el voltaje en la resistencia de colector es igual a 3 voltios. Eso es obvio, ¿no? Se sabe. ¿Por qué? Porque los 12 voltios se van a repartir en esta malla, ¿no? 12 voltios vendría a ser igual a voltaje en el diodo de 1, 3 más 3 más 3, y obviamente la diferencia es 3. La resistencia, el voltaje en la resistencia del colector vendría a ser 3 voltios. Hasta aquí ya tenemos esta parte de acá. La corriente de colector es 20 miliamperios, el voltaje resistencia de colector emisor es 3 voltios, y cómo calculo la corriente, la resistencia de colector, perdón. Entonces vendría a ser 2.1. Vamos a ponerlo por acá. 2.1. Cálculo resistencia de colector. Esta resistencia de colector, vamos a calcular. Entonces, ley de Ohm, fácil y sencillo. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Voltaje en la resistencia de colector es igual a la corriente de colector por la resistencia de colector. Resistencia de colector, entonces, resistencia de colector, ley de Ohm, ¿no? Es igual a voltaje en la resistencia de colector sobre la corriente de colector. Esto es igual a ¿qué? Voltaje en la resistencia de colector es 3 voltios sobre la corriente de colector 20 miliamperios. Pero este 20 miliamperios, ¿a qué hace referencia? Hay que convertirlos a amperios, es decir, de menor a mayor. ¿Recuerdan? Los múltiplos y submúltiplos, y esto vendría a ser igual a ¿cuánto? 0.02, ¿no? Amperios. Ojo con ese detalle. Si no saben múltiplos y submúltiplos, les invito a que vean mi otro video en donde les explico cómo convertir de unidades a múltiplos y submúltiplos. Entonces, 20 miliamperios vendría a ser igual a 0.2. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3. 0.02 amperios. Sí, pues, efectivamente. 1, 2, 3. Bien, 0.02 amperios, ¿no? Entonces 3 voltios, vayamos a nuestra calculadora, 3 voltios, 3 entre 0.02 igual 150 ohmios. Este es el valor de RC, 150 ohmios. Esto es igual 150 ohmios. Ahí estamos, 150 ohmios, que es un valor comercial. Perfecto. Hasta ahí ya hemos calculado esta parte. Ahora vayamos al cálculo de acá. Voltaje base emisor es 0.7 voltios. Tenemos 5 voltios acá y debemos calcular. Acá es aún más fácil porque ya no manejamos los 12 voltios como entrada. Nuestra entrada es 5 voltios, que es el voltaje de Arduino. Estamos hablando de una señal de control de Arduino. Ojo, Arduino o el PIC está controlando el transistor con una fuente externa de 12 voltios. Por tanto, si yo tengo 5 voltios de entrada con un pulso de 5 voltios, entonces puedo hacer
5 voltios es igual a voltaje en la resistencia de base más el voltaje base emisor. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo calcular este voltaje que hay acá, que se conoce como voltaje en la resistencia de base, ¿no? Entonces yo digo 2.2, cálculo voltaje en la resistencia de base. Ojo con el detalle. Entonces, fácil, 5 voltios es mi alimentación de Arduino, 5 voltios, analizando esta malla de acá, 5 voltios es igual voltaje en la resistencia de base más el voltaje base emisor, ¿no? Hemos dicho que esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Existe un voltaje colector emisor, existe un voltaje base emisor. Por lo tanto, si yo analizo esta malla, los 5 voltios vendrían a ser igual al voltaje en la resistencia de base más el voltaje base emisor. Hasta ahí, perfecto. Lo que nos interesa es el cálculo de la resistencia de base, el voltaje. Voltaje en la resistencia de base es igual a ¿qué? A 5 voltios menos el voltaje base emisor, que en este caso es 0.7. Entonces, voltaje en la resistencia de base tendría que ser igual a ¿qué? 5 menos 0.7, 4.3 voltios. Tenemos nuestro otro valor, ¿no? Aquí tenemos el voltaje en la resistencia de base. Teniendo el voltaje en la resistencia de base, obviamente ya podemos calcular nuestra resistencia de base, porque ya tenemos todos los valores, ¿no? Acá, la corriente de base también nos faltó calcular. Entonces vamos a hacer 2.3, cálculo, corriente de base. Esto ya está tácito, ¿no? Esto es fácil. Corriente de colector es igual a beta veces IB. El beta, estamos asumiendo que el beta, acá nos faltó un valor más, el beta es igual a 200. Estamos asumiendo el otro valor del beta, del otro ejemplo anterior. Entonces, la corriente de base vendría a ser igual a la corriente de colector sobre el beta. Y esto vendría a ser igual, la corriente de colector vendría a ser 0.02, ¿no? 0.02 amperios sobre, ¿no? 0.02 amperios sobre el beta, que en este caso es 200. La corriente de base vendría a ser igual 0.0001 amperios, que es lo mismo decir ¿a cuánto? 1, 2, 3, 0.1 miliamperios. 1, 2, 3, 0.1 miliamperios. Tengo la corriente de base, yo ya puedo calcular la resistencia de base. Por lo tanto, la resistencia de base vendría a ser igual a ¿qué? 2.3 y finalmente, vamos a hacerlo por acá, 2.4. Vamos a hacerlo por acá. Por acá se logra ver, ya no se va a ver. Vamos a borrar un poco la pizarra. Acá. Vamos a borrar acá para ver la corriente de base. Acá. Entonces, si yo ya tengo la corriente de base acá y tengo el voltaje en la resistencia de base que es 4.2 voltios, entonces yo digo 2.4, cálculo de RB, ¿no? La resistencia de base. Entonces, ¿cómo calculo la resistencia de base? Voltaje en la resistencia de base es igual a la resistencia de base por la corriente de base. Resistencia de base es igual al voltaje en la resistencia de base sobre IB. Esto es igual a ¿cuánto? Voltaje en la resistencia de base es 4.3 sobre la corriente de base que es 0.01, ¿no? 0.0001.
La resistencia de base es igual a ¿cuánto? 4.3 entre 0.01, ¿no? 4.3 entre 0.0001. 43K. Kilómetros. Esto es el análisis real de cómo calculamos el estado de corte y saturación, los valores de las resistencias, de las corrientes en corte y saturación de un transistor. Vieron lo fácil y sencillo, son las mismas fórmulas, los mismos componentes, los mismos diseños, simplemente es un tema de análisis y diseño. ¿Ok? En otras palabras, Arduino no puede manejar los 40 mA, y los PIC no pueden manejar más de 40 mA, por decirles. Arduino, lo sé, los PIC manejan más o menos esa cantidad, o un poco más, pero no más. ¿Qué sucede si yo quiero manejar más de 3 diodos? Yo quiero manejar, de repente, no sé, si me ocurre 20 diodos LEDs que se enciendan con un pulso. Obviamente los 20 diodos LED no los puedo manejar con 40 mA. ¿Y qué hago? Tengo una fuente de alimentación externa de 12 voltios, una fuente del PIC de 5 voltios, y lo que hago es creo ramales. En otras palabras, voy a borrar acá para mostrarles cómo va a quedar al final. Vamos a borrar acá para mostrarles cómo va a quedar al final el circuito. Acá nada más. Entonces yo creo ramales. Yo quiero manejar 9 diodos. Tengo 3 acá, o 6 diodos. Tengo 3 acá y lo que hago es poner 3 más. Es decir, utilizo el mismo esquema, pongo 3 diodos, le pongo una resistencia y lo mando en paralelo acá. Entonces tengo otra resistencia de colector y acá tengo 3 diodos. 1, 2, 3. Tengo 3 diodos más. Y todos se encienden, ¿no? Todos van a encender cuando el PIC me manda el pulso lógico de 5 voltios, y los diodos LED van a encender todos al mismo tiempo. Puedo tener varios ramales. Si el transistor me soporta 500 mA, por ejemplo, de corriente colector máxima, yo puedo manejar, acá hay 20 mA por ramal. Yo puedo manejar 5 ramales de este tipo, en el mejor de los casos, no saturando mucho el transistor. O sea, puedo tener 5 por 3 hasta 15 diodos LEDs manejando solamente 100 mA, porque cada ramal es de 20 mA. Si tengo 5 por 2 son 100 mA, no llego ni a la quinta parte de lo que el transistor puede llegar a soportar. Por lo tanto, yo puedo manejar con un solo pulso varios ramales de LEDs, que es lo que yo ya les expliqué cuando hice el video de, en este caso, de letrero luminoso Feliz Navidad. Ok, este es el segundo circuito. En el tercer circuito, voy a borrar la pizarra, en el circuito vamos a ver el circuito más importante, porque vamos a ver el análisis de cómo calcular cuando ya hacemos uso de un relé. Continuamos entonces.